Hoy vamos a hablar de un tema un tanto espinoso. Ya los sacerdotes se olvidaron de predicar sobre el infierno. Y es una realidad, pues, que está a la orden del día. ¿Cuántas almas se pueden perder en un día? ¿Cuántas almas se han podido perder? No lo sabemos, pero mi misión como católico, mi misión como cristiano es advertirte a ti, y esa advertencia también me sirve a mí, porque esa posibilidad también está para mí, de poder condenarnos. Y sabiendo y conociendo la existencia del infierno, podemos vivir no con miedo, sino podemos vivir de manera más plena nuestra fe. ¿Por qué? Porque sabemos que existe una condenación, pero ojo, también existe un cielo. Y no es que me dé miedo el infierno y por ese miedo yo vaya a amar más a Jesús, como decía Santa Teresa en uno de sus poemas, ¿verdad? Pues quédate porque vamos a tratar de entender qué es lo que significa caer en el infierno, según la doctrina católica. Quédate que comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablar desde la teología católica sobre un tema que yo creo que se habla ya muy poco desde el púlpito, que es el infierno. Y tenemos que entender, y es importante afirmar en primer lugar, algo con precisión doctrinal. La Iglesia no describe el infierno como una escena literaria concreta, sino como una realidad espiritual definida por la separación eterna de Dios. Hemos perdido el bien absoluto, que es estar con Dios por toda la eternidad. Pues bien, la Biblia, la Sagrada Escritura, como la tradición, nos enseña que el alma, al separarse del cuerpo, entra en lo que la tradición de la Iglesia llama el juicio particular. Allí se acabó el tiempo de merecer. Y en esa desnudez absoluta, el alma, pues se verá, como he dicho, desnuda. El alma se ve a sí misma tal como Dios la conoce, pero también ve a Dios. No lo ve en la plenitud beatífica de la visión celestial, sino en la luz de la verdad. Y en esa luz comprende algo que jamás se entendió plenamente en vida, que esa gloria, esa plenitud beatífica fue creada para él, para ese alma, para ti y para mí. Y en ese juicio particular, ese juez nos va a mostrar cada deseo profundo que hemos tenido, cada anhelo de amor, cada búsqueda de felicidad, y todo eso apuntaba a ese bien infinito. Pero también va a haber otra cosa. Va a haber tus elecciones. Va a haber tu obstinación y la mía, obviamente. También va a haber que rechazó esa comunión con Él. Y ese alma, de manera voluntaria, se condena. Dios la expulsa de su presencia, pero no la expulsa de manera caprichosa. La condenación, la condenación, según la teología católica, es el estado definitivo de quien muere en pecado mortal sin arrepentimiento.
es la fijación eterna de una voluntad que dijo: no quiero que tú reines sobre mí, no quiero que me ames, rechazo el sacrificio redentor y salvador de la cruz, te rechazo. Sí, eres el amor de los amores, pero te rechazo. Y ese rechazo es el pecado. Ese pecado que habita en ti, ese pecado que habita en mí. Si morimos en pecado mortal, pues ya estamos planchados. En el momento de morir, en el momento de presentarnos ante la presencia de Dios, allí no hay posibilidad de arrepentimiento. El tiempo de cambio, el tiempo de conversión, el tiempo de arrepentimiento, el tiempo para ir al confesionario y arrepentirnos de nuestros pecados es ahora, en este momento, en este instante. Por eso, hermano, hermana, te insto, te pido, por favor, que si tienes en tu corazón algún pecado mortal que conozcas, vayas en breve ante el sacerdote y confiésate para que Dios te perdone. Pero es que ese pecado, José Manuel, no me lo puede perdonar ni Dios. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te susurra eso? El demonio. ¿Por qué? Porque quiere que tú te condenes. Dios es rico en misericordia. Tu pecado es una simple gota en el océano de su misericordia. Ve en este instante, ve a lo largo de esta tarde, a lo largo del día de mañana, pero no lo dejes para más tarde, porque no sabemos ni el día ni la hora en el cual Dios puede reclamar tu alma o la mía. Pues bien, en ese instante, cuando el alma sabe que está condenada, que su tiempo de misericordia, que su tiempo de merecer acabó y que murió sin arrepentimiento, Dios la expulsa de su presencia. No es que Dios la expulse caprichosamente, no, sino que es una elección nuestra. La condenación, según la teología católica, es el estado definitivo de quien muere en pecado mortal, como he dicho antes, sin arrepentirnos. Entonces, en ese instante, el alma comprende que la decisión es irreversible. Ya no hay tiempo de conversión, ya no hay tiempo de ir ante el sacerdote y confesarnos. El tiempo que era el espacio de la misericordia y lo rechacemos. La eternidad es el espacio de la justicia. Y entonces comienza la experiencia propia del infierno. Dios nos libre. Dios nos libre de esa experiencia del infierno, porque es eterna. La separación eterna. Ese no que le decimos a Dios es eterno, es irreversible. La tradición enseña que el sufrimiento esencial del infierno no es material, sino espiritual. Y en la teología eso se llama la pena de daño. Ese alma que fue creada para la visión beatífica, al perderla, al perder la visión de Dios, al perderla, experimenta una frustración ontológica absoluta. No es simplemente tristeza, es la conciencia permanente de haber perdido el bien supremo para siempre. Imagina una sed infinita sin posibilidad de agua, un deseo infinito sin posibilidad de cumplimiento, una necesidad de amor sin posibilidad de amar ni ser amado. Entonces, el alma
comprende que Dios es su fin último y sabe ya que jamás lo poseerá. Esa es la llama verdadera, ese es el fuego espiritual que va a atormentar ese alma por toda la eternidad. También existe la pena de daño, pero también la pena de sentido. La escritura nos habla del fuego eterno, por ejemplo, en San Mateo 25, versículo 41. La iglesia no obliga a entenderlo exclusivamente como un fuego material, pero sí afirma que hay una pena proporcionada a la culpa. En la tradición teológica, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, el fuego del infierno expresa una realidad de sufrimiento real y adecuado a la condición del alma separada. No es simbólico en el sentido de inexistente. Es una experiencia dolorosamente verdadera. Pero el dolor más devastador no es el dolor físico, es el dolor interior. En el momento de entrar en el infierno, el alma ya no puede engañarse, ya no puede justificarse, ve con total claridad que eligió mal y esa lucidez no se apaga nunca. El remordimiento no es penitencia, no es arrepentimiento que salva, es desesperación absoluta, porque el arrepentimiento que salva incluye amor a Dios y en el infierno no hay amor a Dios, solo hay conciencia del bien perdido y un odio creciente hacia aquello que se rechazó. Es más, nos enseña Antonio Rollo Marín en su obra Teología de la Salvación, explicando el tema sobre el infierno, en los cuales nos enseña el teólogo dominico que esa pena, ese daño, ese dolor no cesa. No habrá momentos en que sufras más o sufras menos. Es un sufrimiento infinito que nunca habrá mezcla con menos dolor. Será un mismo dolor por siempre. No habrá mezcla entre bien y mal. Allí no hay consuelo. Y muchos dirán, José Manuel, pero es que la iglesia es que nos enseña ese dogma de fe del infierno para meternos miedo. No, no. Jesús usó igualmente imágenes muy duras. El fuego que nos apaga, el lugar donde se van a escuchar chirriar los dientes, el llanto y el crujir de dientes. Dime tú a mí si eso es agradable. Esas palabras las usaba Jesús. Jesús usaba ese tipo de frases para que nos diéramos cuenta de que allí se sufre, se sufre. Y Jesús tampoco desea que le amemos por miedo al infierno. Tenemos que amar a Jesús por lo que es. Pero tenemos que tener en cuenta que si no amamos a Jesús, si no luchamos por nuestra propia salvación, pues Jesús no puede salvarnos. Dice San Agustín que el Dios que te hizo sin ti no te salvará sin ti. O sea, tú y yo colaboramos en nuestra propia salvación. Dios no te va a salvar en contra de tu voluntad. Eso no lo esperes. Ah, no, yo voy a vivir como se me dé la gana, que Dios como es tan bueno, como es tan misericordioso, yo sé que al final, de chiripa, pero me salvo. Porque ese Dios es un Dios pues que es amor infinito. No te engañes. De Dios nadie se burla. Dice el apóstol. De Dios nadie se burla. Allí encontrarás la soledad absoluta. Dios es comunión, sí. Donde Dios no está,
no hay verdadera comunión. En el infierno no existe amor interpersonal. Puede haber presencia de otros condenados, sí, pero no hay unidad, no hay caridad. Todos se odian. Y tú mismo y ese alma misma se odiará. Cada alma está encerrada en sí misma. La tradición espiritual habla de una soledad radical. Estar con otros, pero absolutamente aislado. Esa es la consecuencia última del egoísmo absoluto. Quizás el aspecto más sobrecogedor es que no termina, no hay evolución, nos damos cuenta que ya no hay segunda oportunidad, ese fuego es diferente al fuego del purgatorio. En el purgatorio el fuego nos purifica, nos limpia, pero allí el fuego está para em, hacer daño, para que duela, para que sufras. El fuego del purgatorio es un fuego que nos limpia, que nos lava de esas impurezas, de esas reliquias de pecado, de esos apegos al pecado para entrar en la gloria de Dios, para entrar en la visión beatífica. Entonces, cuando el alma entra en la eternidad, el alma entra en un estado fijo, fijo. La voluntad queda definitivamente orientada contra Dios. Esa fijación es lo que hace eterno el estado de condenación. El tiempo se acabó, sí, pero tu elección de rechazo de Dios permanece. Y no permanece por poco tiempo, sino eternamente. La iglesia, y con esto quiero terminar y hacer una reflexión desde la esperanza cristiana, la iglesia no enseña esto para infundir un terror morboso, lo enseña para subrayar la gravedad de la libertad humana y la inmensidad de la misericordia ofrecida en vida. Es más, contamos con la ventaja de que Dios quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, tenemos esa ventaja. Dios quiere que todos se salven. Cristo murió por todos, incluso por aquellos que están condenados. Pero esos abusaron de su libertad y ¿qué hicieron? Rechazaron ese amor misericordioso de Dios. La gracia está siempre disponible, está en nuestras manos, pero mientras vivimos en el momento de la muerte, se acabó el tiempo y comienza el juicio. Para cielo, infierno o purgatorio. El infierno no es un accidente del amor divino, es la posibilidad real de rechazar a Dios definitivamente. Y fíjate, ayer creo que fue, ayer en España se estaban celebrando los premios Goya y hubo una actriz que se lamentaba, fíjate, se lamentaba de que en España hubiera un fuerte auge por parte de la juventud por la religión católica. O sea, esa persona ya en esta vida odia a Dios. Esa señora en vida ya odia a Dios. Se lamenta, fíjate, se lamenta de que la juventud busque de Dios. Ojalá, ojalá el Señor le dé la gracia de la conversión en el tiempo que le quede. Porque si esa mujer muere renegando de Dios, maldiciendo a Dios, hablando mal en contra de los cristianos, mal de la iglesia, yo no quiero estar cerca de esa persona el día de su juicio personal. Yo no quisiera estar en sus zapatos, como suele decirse. Dice la Escritura que si el justo a duras penas se salva,
¿Cómo se podrá salvar alguien que rechaza a Dios? Y que se molesta porque otros buscan de Dios. Pero eso sí, si esa señora ve que esos jóvenes son budistas, eh, practican la religión hindú, se convierten a la religión de la media luna, si esas personas se hacen homosexuales. Entonces, eso se aplaude. Es que estamos en una época moderna, la iglesia está muy antigua. Todo se aplaude, todo lo que no sea cristianismo. El ay de Isaías, ay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal. Ay de aquellos que llaman a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Pues así estamos en esta sociedad, una sociedad que rechaza a Dios, que no quiere saber nada absolutamente de Dios. Pues fíjate, si tú y yo amamos a Dios y vamos a misa, frecuentamos los sacramentos, vamos a confesión, comulgamos, tratamos de llevar una vida de oración, tratamos de evangelizar y estamos preocupados por nuestra propia salvación. Imagínate. Porque yo digo como San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? San Pablo igualmente decía que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Porque yo no sé en qué momento puedo caer en pecado. Uno trata de vivir en gracia en todo momento, pero caemos. Y a veces caemos en el mismo pecado. ¿Verdad? Qué pereza, ¿verdad? Ir siempre al sacerdote, padre, ya me he confesado 50 veces de este pecado. Pero hermano, no te canses. Hermana, no te canses. Lucha, lucha. Que un día nos veamos en el cielo o en el purgatorio y podamos ver finalmente a Dios cara a cara, como nos enseña el apóstol San Juan en sus epístolas. Y allí lo veremos tal cual es. Amemos a Jesús no por miedo del infierno, sino por amor a Él. Ese Dios que se encarnó, murió y resucitó por ti y por mí. Dios te guarde, Dios te bendiga.